Ahí ya comenzó la grabación, Fermi. Gracias. ¿Algún otro quiere retomar esta cuestión de si es una experiencia novedosa o si tienen el hábito de escribir y qué significado para ustedes o qué significa escribir, registrar lo que piensan, lo que sienten? A ver, ¿sigo yo? La que quiera. Sí, En total. realidad yo no tengo ejercicio de escritura, o sea, de narrar lo que acontece, lo que vamos viviendo y demás. Cuando estudiaba por ahí en algunas propuestas, hacia los últimos años, nos pedían este ejercicio constante de ir contando, reflexionando sobre lo que pasaba, pero realmente desde que empecé, digamos, a trabajar en la escuela, como que ese buen ejercicio que planteaban en las residencias y demás, como que se perdió. Entonces, cuando empecé a ver, digamos, cuando empecé las primeras clases que tuvimos virtuales, más los materiales y demás, yo, cuánto estoy dejando atrás, que va perdiendo el valor este de volver a repensarlo, resignificarlo, que quede escrito todo el análisis y la evaluación por ahí que pudimos hacer de lo que nos pasó. Entonces, para mí sí fue algo, empezar a escribir, y por ahí también escribirlo en primera persona es algo como que me moviliza un poco más. Entonces, en mi cuaderno de escritura, lo primero que dije fue quién soy, quién me creo, cómo me veo yo. Pero después, sin embargo, lo que tomé son, qué sé yo, palabras claves que me movilizaron, o quizá algunas citas que también, que por la forma de escritura tan bella, me parecía que eran motores de cambio o para repensar. Pero fue muy difícil contar estas cuestiones en primera persona, como que no, o sea, como que revisar lo mío ahora me resultó más ajeno que quizá cuando estudiaba, y eso me llamó mucho la atención y me hizo bastante ruido, en realidad. Bien. Hola, bienvenida Moto G5, ¿cómo es tu nombre? Soy Débora, estoy tratando de configurarle el nombre y no encuentro dónde. No, tampoco te puedo orientar, pero bueno, bárbaro, vos sos Romina, Débora Romina. Sí, Sí, bueno. creo que las otras veces sí me aparecía todo, pero ahora no. Bueno, ¿alguien Te puedes más? poner el nombre, ya está. Ah, Ahí aparece. Muchas gracias. Yo quería hacerle ¿Alguien más? preguntarle algo a Natalia, que fue es la que estaba interviniendo. ¿Querés leer también alguna parte de tu cuaderno, como hizo la compañera anterior? Me parece muy interesante tu reflexión, ¿no? Es lo que decís. Bueno, puedo leer la primera parte en realidad, que es lo que yo decía, que primero traté de definirme cómo me estoy viendo yo en este momento, que también me pareció muy, muy acotado, ¿no? Y que después, por ejemplo, cuando escuché otras reflexiones y demás, me pareció como que fui tan concisa, tan breve y tan poco, bueno, me puse, yo soy Natalia, madre de 5 chiques, soy scout, educadora, altamente sensible y con necesidad de aprender, siempre curiosa, un tanto ansiosa para que los cambios se produzcan. Eso es, así inicié mi cuaderno de escritura. ¿Quién Bueno, quiere? yo puedo continuar. Bueno, a mí me pasó que por ahí sí tuve un poco la suerte de que me tocó un profesorado en el que había mucha prácticas del lenguaje, que hoy podemos decir lectura, escritura, oralidad,
y que entonces la práctica de registrar era frecuente. De hecho, creo que en el mismo instituto había como una cuestión vinculada, así como que era transversal, tanto a las materias teóricas como prácticas en torno a, bueno, al registro de experiencia, a la escritura. Entonces, sí es algo que entiendo en esos espacios como pude como ir apropiándome de ese, que para mí fue una herramienta, un recurso, el hecho de tener un lugar donde escribir y comentar cosas. De hecho, luego participé en algunos ateneos, creo que se llamaban para maestros nobles, que también, bueno, partían mucho de justamente de un cuaderno en el que poder registrar. Así que, que bueno, no sé si es una cuestión que sea así tan cotidiana, porque es cierto que en la docencia a veces vieron que cuesta un poco encontrar el tiempo para escribir. La verdad que es un esfuerzo grande el que hay que hacer porque, bueno, además como los materiales vienen, como diciendo, la escritura implica mucho compromiso, ¿no? Y esto que recién decía Natalia, bueno, siento que es medio, no sé las palabras que utilizaste bien, Natalia, pero como medio escueta lo que escribí, yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? A todas, cuando empezamos a escuchar, ¿no? Y que realmente creo que mucho tiene que ver con ese tiempo material que uno tiene para reflexionar, para intentar, bueno, materializar de alguna manera todo lo que está pensando. Entonces digo, si bien no es algo que me resulte ajeno, digamos, o novedoso, sí es algo bueno, que tiene como distintas intensidades, ha tenido en mi corta o mediana carrera, ¿no? Como que por momentos sí escribí mucho, por momentos no tanto, y que hay también una cosa que decía Mariana y que atendí, ¿no? Y decía, bueno, estuve con Noemí, estuve con no sé qué más, y entonces escribíamos. Y yo pensaba, a mí me pasó lo mismo. Escribí más en la escuela cuando había otros compañeros u otras compañeras que también escribían. Entonces era como, bueno, tal vez hasta un compromiso. Bueno, voy a escribir también porque sé que hay alguien que está, o si escribo, esto, bueno, va a tener también otras consecuencias. Así que bueno, eso digo. Y sí, como tengo un cuadernito que me regaló una compañera maestra y que lo utilizo para esto y también la compu. Entonces tengo así como voy escribiendo algunas cosas en todos lados. Y, y entonces, no sé, por ahí puedo compartir un poco dentro de las actividades que había. Eh, bueno, habían algunas que tenían que ver con relatos de infancia, ¿no? Y con rescatar de esos relatos de infancia algunas cosas de algo que decía Patricia Redondo y Laura Vilte y sumarle algo allí, ¿no? Entonces, bueno, nada, digo, comparto un poco de eso último y que yo respecto, bueno, con lo que escribe Patricia Redondo, tomo la parte, subrayo una parte que dice mi infancia es, bueno, ella dice mi infancia es, mi infancia es, mi infancia es, yo lo acorté, no, mi infancia es, y escribí mi infancia es en tiempo presente, como si se tratara de un modo de estar en el mundo. Es de muchas formas, colores, texturas, tiene multiplicidad de ventanas por donde mirarlas, pero sobre todo hay una posibilidad de definirla. Mi infancia es río, tomé luego, ¿no? Entonces, un instante que deja de ser en la continuidad del devenir. Hay una dinámica. Mi infancia es historia de relatos porque hay un otro que miró un poco más allá y que de alguna manera formando una niñez. Bueno, y después, bueno, eso, digo. Bueno, ¿Y quién quiere seguir? Sobre esta pregunta primera, si es algo habitual o
novedoso. ¿Lo pudieron abrir al cuaderno todos? ¿O aún no lo abrieron? Bueno, me parecía que era una pregunta que podía invitarlos, pero se ve que no a todos. Por ahí, bueno, hablo un poquito. Experiencias de escribir, lo hice mucho en la facultad, me acuerdo en una materia, cuando se presentó esta actividad me llevó a la facultad, cuando en una última materia tuvimos que empezar a contarle a otra maestra, que un ejercicio era otra maestra que no era de este país, bueno, cómo era, primero presentarme quién era yo, por qué decidí estudiar para jardín, cómo había transcurrido mi experiencia en lo que fue la facultad, y cómo eran las salas de jardín y cómo se trabajaban acá en Neuquén, en Río Negro. Yo me recibí en la facultad en Río Negro. Y bueno, eso es como que me llevó a repensar también, si bien no escribo, más allá de pensar las clases, las planificaciones, las evaluaciones con los chicos y esto en sala, me llevó a repensar esto, ¿no? De dónde estoy parada hoy en el jardín, en la sala, cuestionándome también, como que surgieron un montón de preguntas. Por ahí yo fui anotando, agarré mi cuaderno, en realidad no abrí el cuaderno en el foro ni nada, sino que agarré el cuaderno, puse, bueno, que tenía que escribir, y empecé a redactar palabras, por ejemplo, docentes enculturados, porque también en el nivel inicial estábamos con el nuevo diseño curricular, ¿no? Del cual fui parte del nuevo diseño curricular en esta construcción también. Entonces, es como que fui marcando, bueno, docentes enculturados, mediadores de la cultura, construcciones de sentido y significado, como que empezamos a revisar un poco la práctica y poder revisarla también con mis compañeras, ¿no? Y sobre todo lo que fui anotando, bueno, las prácticas cotidianas del jardín, cuáles son sus sentidos. O sea, como que fui haciendo un montón de preguntas de la misma práctica en sala. Eso fue por ahí lo que, cómo nos movemos en este espacio, hasta dónde vamos, hasta dónde no, cómo compartimos con el compañero, con la compañera. Eso fue como lo que fui anotando en este cuaderno. Bueno. ¿Alguno más quiere hacer algún comentario? ¿Cree que podría...? O sea, hay algunos que todavía, algunos que no sé, no han, digamos, participado directamente, pero quizás dejamos esta primera ronda y continuamos. Ya va a haber oportunidad en el segundo encuentro
para que retomar estas cuestiones de la escritura. Por ahí, A ver, Frida. desde, bueno, la experiencia de escribir, ¿no? Es difícil para mí la experiencia de escribir según el público al cual yo me voy a dirigir. Ajá. Actualmente, en mi experiencia, he estado en distintas capacitaciones, entonces esto me ha llevado a que empecé a realizar mucha escritura, desde un cuento, que esto lo perdí, uno está acostumbrado a agarrar un cuento y leerlo, ¿no? Y esto de meterme en este mundo de la fantasía, de imaginar yo una historia, de pensar el inicio, el desarrollo, el cierre, de transmitir un mensaje, la verdad que me llevó, ¿no?, a pensar, a abrir un poco la cabeza y a sentarme a escribir. Y en cuanto a mis prácticas en el día a día, con mis compañeras tenemos el hábito de hacer registros, entonces eso también, de a poquito como que vamos haciendo cada clase un registro de lo que sucedió, así después hacemos una evaluación de lo que es la semana. Que ese es el hábito que tenemos en lo que es la escritura, más que nada. Y sí, he estado en escritura por ahí de trabajos prácticos, de lo que es académico, pero lo más lindo es escribir literatura. La verdad que sí. Ajá. Muy lindo. Que eso les puedo, bueno, compartir de lo que es mi experiencia de la escritura. Bien. Bien. Bueno, antes de cerrar esta ronda, pregunto si alguno más quiere hacer algún comentario, hacerle alguna pregunta al compañero, hacer algún intercambio. Podía hacer el comentario digamos, de algunas de las cosas que fueron como, me parece, repitiéndose en casi todos, que era cómo esta experiencia de escribir había demandado este sujeto que enuncia, ese yo. Y cómo, digamos, les había como puesto en situación de ubicarse en un lugar, de posicionarse. Me parece que apareció en casi todas las intervenciones. Y además la importancia del otro, a quien va dirigido el mensaje o con quien compartimos ese espacio de comunicación o proyecto comunicativo. Me pareció que que había estado subrayado en casi todos, independientemente de las características o los contenidos o los aspectos que cada uno había querido incorporar en su escritura. Yo hago este comentario y abro para que otros también hagan el suyo. A mí me llamó la atención y me pareció como muy significativo esto que se reiteraba en casi todos, me pareció a mí. Bueno. A mí me resuena la implicancia, la implicación, ¿no? En las intervenciones de los compañeros aparece, digamos, además del contexto en el que se fueron produciendo las escrituras por necesidad, por demanda, por requerimiento, digamos, cómo el ejercicio de la escritura en la tarea docente nos implica, y ahí tomo esto del posicionamiento claramente político, que creo que es el que nos empodera como docentes, ¿no? Y además el que nos permite, digamos, la apertura para el encuentro, ¿no? Para el encuentro con lo diferente a uno,
con la propia historia y con la posibilidad del tejido digamos, que se va haciendo en la escuela y entre las escuelas, ¿no? Me pareció re interesante los ejercicios que compartían, esto de escribir un relato para otro, y cómo fue apareciendo también el deseo, ¿no? El potencial del deseo, lo que nos moviliza, en esto que es lo que le apasiona, en el caso de Débora, cuando compartía lo del placer por la literatura y el descubrirse en ese placer, yo creo que es re interesante para nosotros los docentes, ¿no? Y en lo que decía Ariel respecto de su presentación, donde yo lo escuchaba y pensaba en esto de leer las infancias, y leerse uno en el juego de esas infancias y de esas niñeces, me pareció tan potente, ¿no? A mí me encantó. Y bueno, y el ejercicio de Natalia en esto de la presentación, y hay algo que me quedó, lo anoté, que me lo llevo, permiso Nati, me lo llevo en esto de cómo me veo ajena en esa escritura, ¿no? Como me miro, me distancio, y me resulta ajena. Yo creo que eso me parece re interesante. Vale, ahora no me acuerdo, vale, pero yo también algo anoté vos, vale, pero para no parar la palabra. Bueno, buenísimo. Bueno. ¿Pasamos al segundo? Una cosita quería comentar también. Me pareció muy interesante las diferencias, ¿no? O sea, los diferentes estilos, cómo cada uno tomó por su lado más particular, digamos, ¿no? Eso me parece como muy importante. Y también como para seguir en esto de perder el miedo, ¿no? Porque es cierto que a todos nos cuesta mucho sentarnos a escribir, ya sea por los tiempos, por la falta de... y a veces por la falta de tiempos, por la falta de ejercicio, y a veces porque no nos lo creemos, digamos, ¿no? Porque nos parece que no lo vamos a poder hacer. Y me parece que en este sentido fueron como apareciendo particularidades distintas que bueno, hay que seguir trabajándolas, ¿no? Cada uno. Porque, por ejemplo, ya sea desde la pregunta, bueno, también como aparecía en lo de Vale, bueno, después, ¿qué hago con todas esas preguntas? Porque la pregunta es importantísima, ¿no? Bueno, eso nada más quería como agregar. Bueno, entonces, seguimos. Como pequeña introducción, digamos, las imágenes suelen operar tanto a nivel cognitivo como afectivo, entre tantas otras. Les proponemos entonces aquí traer algunos de los significados que despertaron en ustedes las imágenes de las obras de Ricardo Carpani y de Joaquín Torres García. Ustedes los subieron a la plataforma, pero la intención de este momento es que puedan traerlo a este espacio, ¿sí? Quizás ustedes se leyeron entre ustedes y forma parte de lo que se espera que se hace, que ustedes hagan, digamos, con lo que se sube a la plataforma, que se vayan leyendo mutuamente, incluso hasta pueden y proponer algún tipo de interacción respecto de esas mutuas lecturas, ¿no es cierto? Así como también eligieron en su mayoría subir su trabajo, sus reflexiones a la plataforma, y así fueron, en fin. Entonces, lo que les proponemos es traer aquí algunos de los significados que despertaron esas imágenes, pero de manera muchísimo más... Perdón que no te incluí.
de manera mucho más sintética. O sea, 2 palabras para la primera, otras 2 palabras para la segunda, una frase muy cortita, que traiga el significado más relevante que ustedes le dieron, que digamos despertó en ustedes cada una de esas imágenes. ¿Sí? De lo que escribieron, pero acá lo traen como 2 palabras o con una frase muy pequeña. Esa sería una parte de la consigna. Después viene la segunda parte de la consigna, después de que ustedes compartan sus significados. ¿Se acuerdan que había despertado y qué palabras eligen? Sí, a ver, vale. Sí, bueno, yo vi las imágenes, muy bellas las imágenes. Cuando recién las vi, la primera me llamó mucha atención las manos y los ojos. Entonces una de las palabras que se me vino a la mente fue de repensarse, ¿no? Y en la segunda imagen, cuando la vi, lo primero que se me vino a la mente fue el mundo del revés. Así, así fue, este es el mundo del revés. Fue como ahí. A mí, bueno, la primera imagen, por la posición también, me resultaba esto de estar expectante, atento a que algo iba a pasar. Y yo lo relacioné con un cambio que se viene o que se está esperando. Y la segunda, la relacioné directamente con esto desde las epistemologías del sur. Como es algo nuevo para mí, me fui directamente digamos, a lo que había pensado, o sea, me hizo pensar en eso. Esta otra mirada de colonial y demás. A mí la primera imagen... ¿Quién iba a hablar? Está bien. Adelante, Débora. La primera imagen a mí me hacía pensar en como una fuerza controlada, como algo que estaba ahí, como una resistencia, algo muy como de adentro que se estaba aguantando y se estaban entrelazando los dedos. Eso me hizo pensar. Y la otra me hizo pensar en lo que es más económico. Yo dije, acá hay algo que está dado vuelta. Yo decía, ¿qué pasaría, no? Si las cosas fueran así de distintas. Si acá nuestra economía fuera diferente, si todo fuera diferente, desde ese lugar. Como un resumen, más o menos. A mí cuando vi la primera imagen, primero que me acercó a todo un mundo desconocido para mí, digamos, desconocido en el sentido de los códigos y en esto de la curiosidad que genera el arte, ¿no? Y sintetizar, hacer un retrato de realidad en el arte para mí es como un mundo desconocido, y es también una invitación a poder encontrarme con compas que tienen como más más abierto y más transitado ese campo. Y me trajo a mi historia, a mis ancestros, a las memorias, digamos, a las olvidadas, a las tachadas, e inmediatamente la asocié a la segunda imagen, pensando en la escuela patas para arriba, ¿no? Y en esto de cómo poner la escuela patas para arriba en el sentido de romper este mandato homogeneizador de su sentido, ¿no?, fundacional y de su mandato fundacional. Yo creo que es como el gran desafío democratizador en el que la escritura y las escrituras compartidas nos pueden como dar más oxígeno y respaldo, ¿no? Yo creo que, por eso creo que el círculo de cultura, me sale el círculo de lectura, pero el círculo de cultura nos permite esto del encuentro, rompiendo hasta inclusive, ¿no?, las lógicas y los entramados del sistema en los niveles y las modalidades. Yo creo que eso es maravilloso. Sería también reinteresante si fuera también con no docentes, ¿no? Pero creo que es así como lo que nos abre a otras organizaciones y a
otras instituciones que también educan. Me parece que es como una invitación también. A mí me pasó con la imagen uno que me costó mucho leerla. Me costó mucho leerla porque me generaba como muchas contradicciones, por decirlo de alguna manera, porque observo una figura muy rígida y a la vez leía que algunas compañeras decían, bueno, es una actitud de espera también, y yo decía, bueno, claramente hay una espera ahí, pero además de esa cosa rígida, por otro lado yo veía que la imagen tiene movimiento, y entonces creo que por allí puse algo así como que veía un rostro cohabitado o habitado, porque hay muchos pliegues, hay muchas formas, hay una cosa así que no es uniforme. Entonces, bueno, me generó así como muchas contradicciones, la verdad, esa imagen. Y respecto a la segunda, decir que me resulta súper provocadora siempre esa imagen, ¿no? Que es una provocación al orden, básicamente, y que uno, bueno, lo puede pensar como en varios sentidos o en varios aspectos de la vida, pero que básicamente tiene que ver con eso, es decir, bueno, estamos mirando desde otros lugares, y que habilita además otra posibilidad claramente. Nos faltan. Hola, Imelda. Bueno, a mí la primera imagen me dio una sensación como de tristeza, nostalgia. Después al mirar sus manos todas arrugadas, como que de alguien que trabajó mucho y que está esperando un futuro mejor. Y la segunda imagen, vi un mapa al revés, que me llevó al descubrimiento y colonización de América. A ver. Imelda está, Mariana también. ¿Quién falta? Ariel, Vale, Fátima. 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 Es correcto. ¿Dónde anda? Nancy. Buenas noches, de vuelta. Nancy habla. Bien. Por lo que recuerdo de las imágenes del círculo, que eran 2 obras, me parecieron bastante, la primera me pareció bastante como fuerte, si se quiere, o sea, era como, estaban muy marcados los trazos, y a diferencia de la segunda, que la vi como más simple, o sea, era como una contradecía a la otra. Eso fue lo que me produjo en primer principio verlas. Pero en una segunda mirada te tenés también a ver que la primera pintura tenía como más trabajo. Y las manos, me impresionó bastante cómo fue dibujado las manos y la cabeza del personaje. A diferencia de la segunda, que no me pareció mala, pero es como que se notó un trabajo más, o sea, lo vi más simple, como, no sé cómo explicarlo, pero simple, o sea, con trazos más simples, como que de un entendimiento mucho más, o sea, tranquilo y simple. Si yo lo tengo que escribir, o brindar una característica de la segunda pintura, es justamente esto de la simpleza y de los colores, porque también tiene que ver los colores que se usan, los contrastes, las sombras, que es lo que recuerdo de este trabajo del Círculo de Cultura. ¿Y eso te produjo algún tipo de emoción?
La primera fue como impactante y la segunda me dio la sensación de tranquilidad, quizá por los colores. Yo supongo que debe ser justamente por los tonos y la elección de los colores y los trazos. Es el efecto que creo que tiene sobre los espectadores. Ajá. Bueno. Fátima. Se fue, no está. Se salió. Se desconectó, no sé si yo esperaba que me dijera algo ahí, pero no está. Ah, bien, bien. No, yo digo, Capaz que ha tenido decía dificultades con la conectividad o algo pasó. Bien. Bien. Entonces ahora vendría una parte de esta consigna que nos lleva a las perspectivas epistemológicas. O sea, ahora les preguntamos, ¿qué relaciones pueden establecer ustedes entre estos significados? Pueden o pudieron establecer entre estos significados y la perspectiva epistemológica anclada en los autores comprendidos en la lectura obligatoria. Y nos referimos un poquito a los autores, digamos, a sus aportes. Les preguntamos también, como para orientarlos en esta primera pregunta amplia de qué relaciones pueden establecer entre estos significados y las perspectivas epistemológicas propuestas, si la lectura de estos autores, ¿qué les sugirió, qué les provocó, qué les habilitó? O sea, lo que ustedes quieran decir respecto de esto, ¿no? ¿Qué conceptos, qué categorías les resultaron particularmente significativas? Esta pregunta está sobre la base de esta primera introducción, que entendemos que las imágenes suelen operar tanto a nivel cognitivo como afectivo. Ustedes trajeron distintos tipos de significados, ¿verdad? Unos tienen que ver más con las emociones, los sentimientos, los que les provocó afectivamente, y también lo que los hizo pensar. Entonces, profundizamos un poquito más, metiéndonos ya en las perspectivas teóricas. Y entonces, en relación a estas lecturas, ¿qué le trajeron a ustedes? ¿Qué les provocó, qué les habilitó desde el punto de vista tanto cognitivo, del pensamiento, como del sentimiento? Porque también es indivisible esto en el sujeto. Lo podemos diferenciar, pero siempre están juntos lo que pensamos y lo que sentimos. A mí sobre todo la primera imagen, creo que en la fuerza y en el impacto, creo que en todos resonó esto, que por ahí lo decían, como Nancy decía, lo fuerte, cómo nos impactó la fuerza controlada, decía Valeria, o no. Cuando pensaba Valeria en la posibilidad de repensarnos o repensarse, a mí hasta las contradicciones, digamos, que también fueron apareciendo, digamos, como lo anunciaban en términos de contradicciones, cómo nos resonaban estas imágenes, a mí es como que hacen visible la denuncia del epistemicidio, ¿no? Y en esto de poder construir, generar como ese espacio de la ecología de saberes, o del encuentro de saberes, o el conocimiento como una forma de solidaridad. Yo creo que desde ahí creo que aparece la resistencia y la fortaleza conjugada de la primera imagen,
con esta posibilidad de poner patas para arriba, decía yo, la escuela, y con las epistemologías del sur, creo que, no me acuerdo quién, perdón, también lo referenciaba de esa manera, es como una conjugación que nos ayuda a descubrir en las propias escrituras esta posibilidad de generar conocimientos y saberes, ¿no? Yo creo que eso fue, digamos, si tengo que hacer como una síntesis del punto de encuentro entre las dos imágenes, en lo impactante y lo aparentemente sencillo, simple, creo que está en esa riqueza, creo yo, ¿no? De que desde la base, que sería nuestro territorio, las escuelas, ancladas en el territorio, en el contexto, digamos, lo situacional de nuestras prácticas, es esa posibilidad, esa invitación al solidario y colectiva a construir conocimiento, ¿no? Donde tal vez en esa polifonía, cuando por ahí Ariel creo que lo decía en términos de cohabitada, ¿no? Una imagen cohabitada, un rostro cohabitado, me vino inmediatamente a la mente esta posibilidad de pensar lo plural y la polifonía de voces que se conjugan en la escuela, ¿no? Y todo lo que tal vez desde el epistemicidio se viene silenciando o no se reconoce como saberes, ¿no? Que eso me viene ahora a la mente, en esta posibilidad de síntesis entre las dos imágenes y tomando lo que fueron compartiendo las compañeras. Ajá. Bien. ¿Alguien más? Bueno, No, perdón. yo quiero decir una cosita, o sea, pueden elegir algunas, o sea, digo, pueden como está abierto, ¿no? La posibilidad de no necesariamente referirse a muchos conceptos o categorías, ¿sí? Sino quizá hacer una elección de las que más fuertes le despertaron. ¿Saben a qué va esta propuesta? A que tengamos no niego el valor de la visión más global, pero sí la posibilidad como de profundizar en alguna o algunas de ellas, ¿sí? Darle como un poquitito más de vuelta en esa elección, para que podamos como relacionar con un poquitito más de profundidad, porque elegimos entre la mirada global y la profundidad, esa posibilidad de que nos ofrece ese concepto, esa teoría como herramienta de pensamiento, de análisis, ¿sí? ¿Entienden mi intervención? Mariana hizo como una relación más amplia entre las dos imágenes y un pantallazo de ciertas categorías de análisis que nos propone de Sousa Santos, ¿sí? Yo decía, de todas esas que pueden estar jugando, elegir alguna, dos, pero profundizarla un poquito más. Como qué aportó, qué habilitó, qué les sugirió, qué abrió esa categoría. Del autor que quieran y del significado que quieran relacionar. Natalia, vos ibas a hablar. Sí, no, yo básicamente lo que iba a decir era lo que me había surgido al principio, que esto me plantaba justamente y ambas imágenes en esta cuestión desde las epistemologías del sur, porque si bien, y más la del mapa me pareció muy rica en contenidos diversos, porque hay una carabela llegando, marca los puntos cardinales, entonces esta cuestión de romper con con los conocimientos o los saberes eurocéntricos que ya tenemos, digamos, impuestos desde nuestra formación, digamos, desde pequeños, pequeñas,
y cómo ir rompiendo con esto, revalorizando las cuestiones que son, digamos, de los pueblos que siempre fueron acallados desde esta mirada desde el sur. Básicamente eso iba a decir. Bien. Yo por ahí un poco en línea, digo, de lo que decía Natalia, también pensaba en esta imagen que bueno, que un poco cuando yo decía en la segunda imagen, ¿no? que era una imagen provocadora, pensaba justamente en eso, en cómo tensionaba esta construcción eurocéntrica, este modo de entender el espacio grande, ¿no? Y cómo eso también fue construyendo estos metarrelatos de la modernidad, creo que decía allí alguno de los autores, ¿no? Y que entonces bajo una cierta objetividad, en realidad, bueno, quedan un poco inhibidas cuánto hay de debate en cómo pensamos la organización del espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que tensiona fuertemente allí y por otro lado que también pensaba en cómo interpela esa imagen dada vuelta, ¿no? Y entonces pensaba en cómo eso, simplemente eso, bueno, habilita esto de la curiosidad como derecho y avanza con esta cuestión de la pedagogía de la pregunta, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué nunca lo miramos de esta manera? ¿Qué es lo que nos hizo acostumbrarnos a mirar ese orden que no deja de trasladarse luego a un orden social, a un modo de organizar que uno percibe natural, objetivo y que justamente, bueno, esto entra, me parece, como a romper fuertemente esas ideas, o a interpelarlas al menos. Bien. Acá agrega Natalia, problematizar los mapas. ¿Alguien más? Están todos invitados a tomar el té. Bueno. Que cada uno pudo, o sea, exacto. Después podríamos hacer la pregunta de cómo les fue con las lecturas, con la bibliografía, los aportes y las dificultades que pueden haber tenido en este camino. Pero a ver si desde lo que pudieron leer, interpretar, conectar, articular, incluir algunas nuevas miradas, o enriquecer las que ya tenían. ¿Qué iba a decir Graciela? No, que iba a comentar, digamos, hay algo que a mí desde que comenzamos con la propuesta me viene, como dice, susurrando, ¿no? Con fuerza, y que incluso salió de los comentarios que hizo alguno de los compañeros recién. Y tiene que ver con aquellas cosas con aquellos saberes que no se reconocen como tal, hay saberes que la escuela no reconoce como saberes, ¿no? O sea, y hay saberes que son desechados. Incluso, yo digo desde la escuela, pero también desde el propio accionar cotidiano de todos los días, ¿no? Podríamos analizar cuáles son los saberes que desechan los medios, cuáles son los saberes que
que desechamos en las familias. Eso es un concepto como que está pareciendo como potente, que me está pareciendo a mí como potente, ¿no? Como impactante. ¿Qué cosas estamos desechando como saber en nuestras construcciones de saberes, ¿no? Digo porque a mí me viene dando vuelta eso, como un aporte más que puede servir para seguir pensando. Bueno, sí. La pregunta de cómo les fue, como la bibliografía, posibilidades, dificultades. Creo que todos acá tienen algo para decir, y también sería interesante que decir porque todavía tenemos un trayecto para continuar. Dos tenemos. Yo pude encontrarme con los textos de la clase 1, A y B, me enganché mucho con los videos. Val Flores me pareció magnífica. Y sobre el último módulo del encuentro sincrónico último, solo de leer la clase, digamos, el texto organizador de la clase, después, y ahí tengo como todavía en suspenso las lecturas. Pero me enganché mucho con los videos, y bueno, eso inevitablemente me llevó a buscar otros videos y algunas producciones también, y a compartir con otros compañeros que tienen como más profundizada la lectura, o que tienen como más ejercicio de lectura en esa línea. Así que estoy así movilizada y viendo los tiempos que me puedo hacer para poder disfrutar de esos textos. Para que no me quede así como tarea, sino como posibilidad de disfrute, ¿no? Creo que eso es también como el desafío en este contexto. Yeah. Bueno, yo por ahí, buscando los tiempos para poder encontrarme con los textos, se me ha complicado bastante en estas semanas. Algunos los fui leyendo, otros por ahí los leía y como que ya los había visto en otros, los había leído. El de Semmelman, por ejemplo, que hablaba de la centralidad del pensamiento epistémico, me llamaba por ahí la atención, dice que es la pregunta, no es el predicado. Con algunos me puedo encontrar, con otros no, me voy haciendo esos tiempos, estoy preparando un final ahora, entonces rindo ahora dentro de poquito, y voy para un lado y para el otro, pero estoy, me gustan mucho los textos. Otro, porque todos algo, o sea, pudieron o no pudieron, algo, todos tienen algo para decir. A mí lo que me resulta, y que bueno, creo que también lo que explicaba, con lo que me pasaba también con la cuestión de la escritura, es esto que cuando estaba estudiando, digamos, como que tenía una lectura de estos textos, porque algunos los estudié o los leí en el profesorado,
Pero ahora es como encontrarme con todo nuevo. Siento eso todo el tiempo, que vuelvo a leer, por ejemplo, Freire, y no es el mismo Freire que leí cuando iba a segundo año. Entonces es como que siento y me pasa eso, entonces tengo que volver a leer, volver atrás 25 veces, cuando quizá antes lo leía más de corrido y era más fluida la lectura, pero ahora como que me hace pensar y frenar y parar un poco, volver a analizar lo que ya leí, volver atrás y avanzar, es todo constante. Eso es lo que me pasa con los textos de esta, digamos, de este curso en particular. Como que me hacen frenar y decir, no, entonces, como que siento que me falta mucho aprender, que necesito leerlos más en profundidad, volver a leerlos, volver todo el tiempo y como que me siento en esa, como en una isla que no sé para qué lado voy a tener que arrancar con esto, pero me parecen fascinantes, muy interesantes y la verdad que siento esa cosa rara de no haberlos conocido a estos autores nunca, por ejemplo. Por ahí, para aportar a Nati esta sensación de, de no saber, porque en realidad uno cuando vuelve a leer, a revisitar estos textos, que capaz que ya los leíste y los viste cuando estudiaste, pero volver a caminar sobre estos textos, ya venís con otras experiencias, con otras aperturas, con otras, tenés otras, digamos, experiencias, que es quizás lo que te pone en ese estado de confusión, de decir, no, esto no era así, o para dónde voy, y como que a veces te da esa sed de seguir investigando y de seguir buscando, y de que esa confusión, ¿no? De poder aclararla. Pero bueno, tiene que ver también con esta experiencia y con la cantidad de lecturas y que vamos, digamos, aprendiendo, leyendo, incorporando. Tiene que ver con eso. Siempre nos sentimos en ese aspecto al principio. Es más, me pasó encontrar resúmenes que había hecho de algunos, y yo, ¿y esto resumí yo? O sea, me faltaba quizá lo que hoy veía que era lo más importante. O sea, era totalmente distinta la lectura que estaba haciendo, sí, tal cual. Sí, tal cual, voy a decir, ¿cómo pude haber escrito esto? ¿Cómo pude haber puesto esto? ¿Cómo pensaba esto? Y como que te va pasando eso. Por ahí a mí me cuesta mucho hablar o decir, prefiero escribir más allá de que no haga el ejercicio de lectura, pero para mí es mucho más fácil escribir que por ahí hablar o explayarme. Y bueno, y esa es una práctica que por ahí la tengo que hacer bastante. Ajá. Bueno, a mí me pasó que fui logrando como, creo, como distintos grados de profundidad o de encuentro con los textos. Creo que también, bueno, hay algunos que son un poco más duros teóricamente que otros, y bueno, allí por ahí también hay que valerse también de otros elementos para leer eso. Y entonces quizá eso amerita una relectura. Y luego sí me pareció como interesante, que al menos no había leído hasta acá, si bien es cierto que hay libros completos que no he leído, todos los libros, me he acercado sí, a alguno, de hecho, bueno, fui mirando ahí cómo están organizados a través del índice, bueno, haciendo como esa lectura metatextual, por decirlo de alguna manera. Y sí me parece, esto decía, ¿no? Que no me había encontrado en otro momento con texto que tuviera como tanta sistematización del trabajo de investigación en la escuela, básicamente, ¿no? Y que allí también, bueno, se elabora una teoría, ¿no? Tal vez me había acercado más en la formación, básicamente, en textos que son más bien teóricos bueno, que dan cuenta sin duda de un proceso de investigación, de sistematización de algo, pero que acá en estos otros me parece que está como más vinculado a cómo
algunas aproximaciones también son producto bueno, de los espacios estos que se conforman. Me parece que a mí también me aportó o me hizo visible la organización de colectivos docentes de otras provincias, que yo los desconocía, organizaciones que para mí eran absolutamente ajenas. De hecho, como si bien conozco de algunos trabajos que impulsó CETERA, como muchos otros los desconocía y decía, ah, mirá qué piola todo esto y cuánto hay en realidad de base para seguir pensando, bueno, que son antecedentes súper válidos en realidad para hilvanarse ahí, porque también dan ganas como de inscribirse en ese proceso, sin duda. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Débora. Bueno, en cuanto a mi experiencia con los textos, por ahí tuve que recurrir en más de una ocasión a buscar palabras en el diccionario, ¿no? Porque por ahí habían cuestiones muy académicas, muy del lenguaje que tienen los textos, que la verdad que yo me encontraba medio perdida. Así que tuve que leer y releer, y por ahí el no leerlo tan continuo me dejaba medio perdida. Pero básicamente, bueno, hablando de una construcción, de un saber, desde lo epistemológico, me viene a decir algo más bien científico, y desde una construcción social, es desde el lugar donde nosotros podemos poner nuestro punto de vista y romper con ciertas cosas, ¿no? Que eso es lo que veía en el texto de pensar teórico, pensar epistemológico. Básicamente eso. Pero bueno, la verdad que sí, se me han hecho complicado la lectura de los textos justamente por el lenguaje, por el glosario que tiene. Sí. Sí. Los temas de epistemología son complejos. Son, digamos, no solo complejos porque a veces se puede ser complejo sin necesidad de ser difícil a veces el abordaje, claro, cuando no son los que habitualmente uno transita, ¿no? La idea también, hay algunos textos que son más extensos y que no necesitamos recorrerlos en su totalidad, ni comprenderlos en su totalidad. Hay algunos aspectos que son fundantes para reflexionar sobre cómo nos posicionamos frente a la investigación, ¿verdad? Claro. O sea, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la cultura, de la política, de la... Básicamente tenemos una sola realidad y distintos puntos para abordarla, o sea, cada uno de acuerdo a su historia lo va interpretando de una manera, lo que nos pasaba justamente con las imágenes, ¿no? Cuánto nos influye a nosotros la carga cultural, social, para interpretar algo. Claro. Seguro, eso también. O sea, el tema de la diversidad la diversidad en la realidad y la diversidad en el conocimiento, ¿no? Claro. Claro, porque algunos de los aspectos que se plantean tienen que ver con esto, o sea, una realidad diversa, y un conocimiento diverso, tanto en sus modos como en su construcción, en lo que se produce como saber. Nos falta una compañera todavía que no ha compartido su experiencia. Bueno, hola. Yo, Imelda,
No, sí, bueno, comparto todo lo que dijeron acá los compañeros sobre el texto, pero a mí una frase que me quedó remarcada de Val Flore es el sufrir el rechazo o la discriminación por sus modos de pensar. Solo nos queda un camino y es el de fomentar la tolerancia. No sé, me quedó grabado esa frase que me gustó compartirla con ustedes. La verdad que re sorprendente esta autora, me encantó sus videos. No, yo no la conocía y bueno, a través del curso pude ver, experimentar cosas con ella, así que ahora soy su fan, diría yo. Me gustó mucho ella. Sí, sí. Bueno, Valeria Flores es una compañera neuquina, maestra neuquina, que ha hecho de ese proceso de reflexión y de investigación su tarea más a partir de la docencia, ¿no? Y bueno, es una teórica muy sólida ahora, pero siempre pensando alrededor de estas cosas que nos preocupan. Sí, no, es que yo, en mi caso particular, bueno, yo tengo 2 hijos y uno de ellos está con retraso. Y insertarlo a la sociedad esta que estamos, la verdad que me costó mucho, 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 mucho. Peleándola siempre, así que bueno, a seguir adelante nomás. Me parece que por la hora no vamos a la tercera. No vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Pero yo la dejaría como para seguir pensando, porque es una... En realidad nosotros habíamos seleccionado como una tercera instancia una charlita así breve, entre un comentario entre un diálogo entre dos maestras. Sí, dos maestras. Y la consigna en relación a eso, que ahora la voy a leer, ¿qué preguntas le haríamos a esa situación? ¿O nos haríamos en relación a esa situación? Como un ejercicio, digo para, ¿te parece? Bueno, ya dije que era lo que íbamos a hacer. Sí. No, dale. Dale, Fermi. Dale, Fermi. Una maestra me dijo, yo te lo digo porque hace 20 años que estoy en esta escuela. Le contesté, yo hace 20 años que estoy en este barrio. Si era por experiencia, me quedó mirando. Eso es todo. ¿Qué preguntas le harían o se harían en relación a esto? ¿Por qué lo de las preguntas? Porque es un ejercicio que vamos a ir haciendo, porque tiene que ver con la investigación. Cierto es que estas tareas que ustedes señalan, las dificultades que señalan, tienen que ver con estas cosas distintas pero complementarias, es decir, la docencia y la investigación. Porque la docencia nos exige otro tipo de lectura que a veces no es la que tiene que ver con la investigación. Pero no podemos estar separándolas, digamos, son muy ricas, se enriquecen mutuamente cuando uno aprende a complementarlas. De ahí la necesidad de plantearlas como eso, ¿no? Van como complementarias. Y sí, no vamos, porque nos habíamos propuesto 1 hora y cuarto, y ya van a ser 2 horas. Entonces, dejamos esto pendiente, para que ustedes sigan pensando, nosotras también en relación a todo lo que han dicho. Sí, digo una sola cosita, o sea, yo si hay algunas
respecto de esto de las lecturas, etcétera. Si necesitan algún tipo de apoyo, preguntas, etcétera, saben que las pueden subir a la También. plataforma y trataremos de atenderla en la medida de lo Claro. posible. ¿Bien? También en el grupo. Pueden Claro. consultar a través del grupo de WhatsApp. ¿Bien? Bien. Sí, yo Graciela. también quería poner a consideración, digamos, que el círculo de cultura es una construcción, ¿sí? En este caso, bueno, hemos tenido como la coordinación de aportar para el trabajo, pero también ustedes pueden aportar y también se aceptan sugerencias, comentarios, lo que quieran. Ahora estamos como medio cortas de tiempo, pero es importante que aprovechemos el WhatsApp y la plataforma, ¿sí? Porque también en la plataforma, nosotros a veces no queremos atosigar, pero también en la plataforma pueden ir escribiendo ustedes y agregar lo que les parezca. Así que, bueno, queda abierto también a sugerencias para seguir construyendo el círculo de cultura. Bueno. Si quieren decir algo antes de cerrar. Hago una pregunta muy cortita. Yo en el segundo encuentro no pude estar por cuestiones laborales y no vi que lo hayan subido. ¿Será que no lo estoy pudiendo encontrar? Sí, lo subimos. El segundo, las actividades respecto del segundo eje. No, El encuentro. Rita Miguel, el segundo, o sea, el segundo, la clase 2, Ferchita, la clase 2. ¿Hablas o no? A ver, no sé, como yo entiendo cuál estuve, es. no me fijé, capaz que no está subida, no sé. No, es la clase Vos 2. decís la parte B del eje 1. No, corazón, la clase 2, la que estuvo Rita y Miguel la semana pasada. Si la subieron como clase. ¿Eso No la está vi. preguntando Ariel? Claro, porque la 1 sí está, la subieron inmediatamente. Porque no pude participar y la busqué en varias ocasiones para ver, bueno, un poco de qué se trató y no la vi y digo, capaz que no estoy pudiendo encontrarla yo. Bueno, le vamos a decir a la gente que la suba. Bueno, Emi, tendríamos que hablar. Hay que preguntarle a Cristian, ¿a quién estaba en la grabación de esa clase? Ese día Emi, me parece. Rafa. Rafa estaba. Así que le podemos preguntar a Rafa que decirle que la suba. Sí. Algo que quieran, alguna cosa que quieran preguntar o decir. Y otra cosita quería agregar yo. Si hay compañeros que ustedes saben que por alguna razón no se han podido conectar o que, bueno, que se traten de comunicar con nosotros, ya sea por el WhatsApp o de alguna manera, para, bueno, tratar de entre todos sostener a los compañeros que por ahí todavía tienen alguna intención de seguir con la experiencia y que por alguna razón no hayan podido. Bueno, nosotros sabemos que hay un compañero que está internado, que bueno, ha hecho muchos esfuerzos y que hoy no está presente, pero que bueno, vamos a tratar de ver cómo nos conectamos con él. Puede ser que hayan otros casos de otros compañeros que ustedes conozcan y sería importante o que nos avisen o que ustedes mismos hagan el contacto para que no perder a esos compañeros en esta experiencia, ¿sí? Bueno, yo creo que si no hay más nada para decir, igual, bueno, si tienen algo más que no lo dijeron, lo escriben después, ¿no? Lo pueden escriben, subir, ¿sí? claro. Sí, cualquier cosa que se les ocurra. Bien. Bárbaro. Bueno, ha sido un gusto, escucharles, conocerles y escucharles, la verdad que
está bueno. No sé cómo lo ven ustedes, pero a nosotros nos parece más que Más importante que importante, sí. el encuentro, el que puedan discutir. Ver los inclusive en la rostros. plataforma. Sí, Ver los sí, rostros. sí. En Bueno. realidad me gustaría también saber cómo sintieron el encuentro, o sea, si no lo pueden decir ahora, hagan los comentarios en el WhatsApp acerca de si este encuentro les sirvió. Claro, eso era un poco lo que ¿En yo qué decía. sentido, digamos, este encuentro les sirvió o qué les gustaría ¿Cómo incorporar? les gustaría Incorporar, que claro. fuera? ¿Se dan cuenta? Porque bueno, nosotros lo pensamos, pero también necesitamos saber si fue bueno para ustedes. ¿eh? Porque a lo mejor no estamos respondiendo a sus expectativas y también tienen que formar parte. Claro. Yo me llevo un montón de apuntes de lo que compartieron todos en las intervenciones y me ayuda a repensar algunas cuestiones de mi lógica de escritura y Si ustedes están de revisar acuerdo, algunas cosas. después nosotros subimos la grabación al grupo. Claro. Claro. Al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp la grabación de este encuentro, por si ustedes quieren retomar intervenciones, etcétera, ¿no? Si Eso, necesitan- Ariel, ¿vos podés hacerlo? No Eso sé iba a si decir te yo, lo si nos permite ayudan a hacer no sé si te lo permite la aplicación de WhatsApp, porque ¿No? son muy grandes las grabaciones, no se puede, son muy pesadas. Claro, eso Pero iba a decir. las clases se han podido subir, así que debe haber, viste que hay unos programas que permiten hacer livianos los archivos. Porque la vez pasada, o sea, han subido de las clases. ¿Se subieron a la plataforma? La plataforma. Claro. Claro, Que pero se lo suba a pueden la subir plataforma. al grupo de la plataforma. Claro, en la Claro. plataforma sí. Sí, Si es a la claro. Al plataforma, grupo de Confluencia 2. Confluencia 2. Claro. Exacto. Sí, estaría Lo bueno, que- porque lo que incluso para podemos- Sí, Lo que sí, Ariel. podemos hacer, digo, es que yo envío la clase esta a Cristian o a alguno de los compañeros, las compañeras que estén en eso, y bueno, que lo suban, porque por WhatsApp es cierto que no vamos a poder hacer. Se puede. Bueno. Bien. Está bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar y por la participación y por todo, por las cosas que dijeron. Hermosas las cosas que dijeron. Sí, hermoso, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Y pronto nos Hasta volveremos a luego. ver Nos en vamos a otro ver. círculo de cultura. Bueno, Muy bien, gracias. hasta luego. Chao. Chau, chau. Chao, Chau, chao. chau. Chao.